Excelentísimo, súper bienvenidos a un nuevo módulo de nuestro curso de programación nivel Achiever con Python. Estoy súper emocionado porque ya hemos recorrido gran parte de este curso, ya hemos aprendido bastantes cosas supremamente importantes en el mundo de la programación. Ya sabes bastantes conceptos que son fundamentales a la hora de desarrollar código. Y bien, ahora nos concierne hablar de un tema súper poderoso que se llama los condicionales. En esta clase vas a entender cómo es que tú puedes definir condiciones en programación, porque toda la vida funciona con condiciones y debemos encontrar la manera correcta para poder definir esas condiciones en un computador, en un software. Entonces, este módulo va a estar enfocado en cómo yo puedo crear condiciones en Python y por supuesto vamos a continuar usando nuestra tortuga y vamos a poder practicar también de una forma muy visual e interactiva como lo hemos venido haciendo a lo largo de las lecciones anteriores. Vamos a empezar. Lo primero que te quiero compartir es que las condiciones en programación son muy similares a las condiciones de nuestra vida diaria. Sin embargo, debes tener en cuenta que la forma en cómo definimos estas condiciones en programación difieren un poco, dado que debemos estructurar correctamente las condiciones para que nuestra compu pueda entender lo que nosotros queremos hacer. Entonces te he traído un ejemplo súper sencillo y dice así: si tu edad supera los 18 años, eres mayor de edad. De lo contrario, eres menor de edad. Tú debes tener cierta edad para cumplir la mayoría de edad. Y aquí yo te señalé ciertos puntos importantes. Por ejemplo, la palabra sí es un sinónimo de condición, porque tú estás diciendo si tu edad supera. Entonces ahí hay ciertas palabras que desde ahora tú debes empezar a relacionar. Entonces, dice, si esto se cumple, si nuestra edad es mayor a 18, significa que somos mayores de edad. De lo contrario, hay una frase resaltada, eres menor de edad. Es decir, estamos resaltando ciertas palabras que son importantes. La palabra sí, los 18 años y de lo contrario, ¿ok? Y aquí te he puesto un diagrama que te va a ayudar a entender un poquito mejor cómo es que está estructurada esta condición en programación. Ese diagrama se llama diagrama de flujo y funciona de la siguiente forma. Ahora, si esa frase la llevo hacia un escenario en donde yo quiero entender cómo puedo estructurar mi código, entonces yo debo entender que siempre en mi programa debo tener un inicio y un fin. En el momento en que yo inicio mi programa, yo debo, en este caso, tener una entrada. Una entrada de información. ¿Cuál es esa entrada de información? La edad. Esa edad es la que yo voy a tomar como referencia para poder evaluar si se cumple o no se cumple. Por eso, esa entrada, como tú estás viendo en el diagrama, es fundamental. Y después aparece un rombo que dice sí. Ese sí es ese mismo sí de la frase. Por lo tanto, si la entrada es verdadera, él va a ejecutar el código 1. Si la entrada es falsa, él va a ejecutar el código 2. Así podemos estructurar las condiciones en programación de una forma muy sencilla. Y te puedes dar cuenta que es muy importante que tú logres identificar en los textos las palabras claves que nos van a ayudar a construir esas condiciones. Entonces recuerda, siempre vamos a tener una entrada de datos. Esa entrada de datos vamos a evaluarla, que es prácticamente la condición si se cumple o no se cumple. Y de acuerdo a esa evaluación, yo voy a tomar una decisión. Entonces, en ese orden de ideas, es importantísimo manejar unos operadores que nos van a ayudar a definir esas condiciones. Y esos operadores se llaman operadores de comparación. Nos van a ayudar a evaluar esa información que va a ingresar en nuestro programa, sea un número, sea una palabra o sea cualquier tipo de dato. Estos operadores, igual, mayor igual a, diferente a, menor a y menor o igual a, nos van a permitir a evaluar esa información de entrada respecto a algo que nosotros queremos comparar. En la siguiente lección vamos a ver cómo podemos implementarlos directamente en código. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos para que veas cómo es que podemos emplearlos en nuestros códigos. Aquí tenemos la sintaxis que generalmente utilizamos en Python
para poder estructurar esas condiciones en nuestro código. Entonces acá puedes ver en el lado izquierdo que tenemos edad igual a 18. Es una variable de tipo entero y abajo estamos viendo que estamos utilizando una palabra y abajo estamos utilizando una palabra clave, if, que significa sí, SID en términos de pregunta. Y aquí es donde viene la relevancia de lo que yo te mencionaba anteriormente de esta palabra sí. Este sí es ese mismo if que tenemos aquí. Es prácticamente la traducción. Acá estamos viendo en código cómo es que se traduce esta frase directamente en código. Y acá estamos viendo si nuestra edad, que es una variable, es mayor o igual. Estamos usando un operador de comparación, o sea, este de aquí, mayor o igual a 18, 2 puntos. Significa que vamos a imprimir un mensaje que diga eres mayor de edad. Esta estructura que estás viendo es la forma directa en que tú puedes traducir una frase a código. Si tu edad supera los 18 años, eres mayor de edad. De lo contrario, eres menor. Acá, si tu edad supera los 18 años, eres mayor de edad. Esto que estás viendo en esta parte se llama condicional simple. Es decir, si se cumple la condición, muestro un mensaje. De lo contrario, no hago nada. Acá dice, si se cumple la condición, ejecuto este código. De lo contrario, no hago nada. Pero también existe el condicional doble. Evalúo la primera condición, que es si la edad es mayor o igual a 18, 2 puntos, muestro un mensaje que sería este de acá. De lo contrario, por eso yo aquí te mencioné, de lo contrario, si no se cumple la primera condición, else, ¿ok? Eso significa de lo contrario. En ese condicional doble te puedes dar cuenta que entra aquí información, si se cumple, si es cierta, él va a ejecutar el código 1, o sea, esto que estamos viendo aquí. Si la condición no se cumple, o sea, de lo contrario, voy a ejecutar el código 2. Esto es poderosísimo porque tú puedes darte cuenta que cualquier cosa tú puedes moldear, puedes estructurar cualquier palabra, cualquier frase que tú quieras comparar, escenarios diversos que tú puedes comparar. Lo puedes hacer a través de estas palabras claves. If, una variable, un operador de comparación, el valor con el cual quiero comparar, 2 puntos y la información que quiero mostrar. O sea, el código que quiero ejecutar si se cumple. Como te puedes dar cuenta, aquí hay unos espacios, tanto en la primera condición como en la segunda condición. Ya te explico qué significa eso. Y es demasiado importante porque en la sintaxis es la forma en cómo yo escribo el código en Python. Entonces hay unas ciertas reglas que debemos cumplir. En este caso, este espacio que vemos aquí se llama indentación. Ese espacio es extremadamente importante que lo pongamos porque Python es muy sensible a esos pequeños detalles, lo que significa que si tú no pones este espacio después del condicional te va a dar error el código. Siempre debes poner una indentación, tanto en el condicional simple como también en el condicional doble. Después del if va el código 1 indentado, después del else va el código 2 indentado, lo que significa que si se cumple esa condición, todo el código que esté indentado es el que se va a ejecutar. Lo mismo, si se cumple este else, todo el código que está indentado es el que se va a ejecutar. Para poner esa indentación, tú presionas la tecla tabular de tu teclado. Eso te va a permitir realizar automáticamente ese espacio de código, esa indentación. Otro punto importante, tú debes iniciar las condiciones con la palabra reservada if. IF en minúscula, como te lo mencioné anteriormente. Otro punto demasiado importante, una vez tú hayas definido la condición, debes debes cerrar el condicional con 2 puntos. Si tú olvidas poner los 2 puntos, igualmente te va a arrojar error. No se te olvide poner los 2 puntos al final. Y finalmente recuerda utilizar los operadores de comparación. Ten en cuenta esta serie de tips que te estoy dando también. Y en la siguiente lección vamos entonces a descargar el script que te he preparado y vamos a poder entender directamente en Google Colab cómo es que podemos digitar nuestras primeras líneas de código y estructurar correctamente condicionales. Así que te veo en la próxima.